Hay tres temas o tres partes clave con esta frase de líbranos del mal. La primera de ellas es nuestra dependencia como creyentes de Dios. La segunda es la soberanía de Dios. Y la tercera es la lucha espiritual. Entonces vamos con la primera. La dependencia del creyente. Y esta expresión de líbranos del mal es una expresión de necesidad de liberación. Estamos reconociendo, cuando yo lo de esa manera, mi incapacidad de vencer el mal por mí mismo. Tenemos que tener en cuenta que somos vulnerables. Si todos somos malos, si todos somos pecadores, ¿cómo nosotros nos vamos a librar del mal? Pablo expresa en la carta de Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 18, que no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto son sus gargantas, se engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Usted cree que una persona así puede librarse del mal? No, es su andar, es su esencia. Y Pablo más adelante en el capítulo 7, en el versículo 24, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está reconociendo lo vulnerable que es, que él solo no puede. En el versículo 25 responde: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué nos está enseñando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo aquí? Que necesitamos de Cristo, que necesitamos de ese Salvador que nos libre del mal, porque nosotros por nuestra cuenta no lo vamos a hacer, hermanos. Por eso debemos orar: Señor, libérame, protégeme del mal. Y a veces nos creemos muy los superhumanos, que todo lo podemos, pero se nos olvida que luchamos con una naturaleza pecaminosa que nos impulsa, que nos lleva, que nos está jalando a hacer el mal. Ahora, algo que ya había predicado, pero se los quiero repetir para refrescarle. Gloria a Dios por su gracia. ¿Alguien aquí da gloria a Dios por su gracia? La gracia de Dios nos entrena, nos disciplina, nos instruye. Eso lo puede ver en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. Gloria al Señor que la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Gloria al Señor. Y aquí, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia es como un instructor cuando la persona va a un gimnasio. Una persona cuando va al gimnasio no va a llegar: bueno, yo vine a hacer ejercicio y se pone a hacer ejercicio lo loco. No. Le asignan a alguien, a un experto, a una persona que sabe, y le va dando instrucciones de cada ejercicio, cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. Igualmente es la gracia en nuestra vida. Ella nos va llevando a vivir vidas correctas. Lo primero que nos dice es que debemos negar la impiedad. ¿Pero qué es la impiedad? Bueno, es la condición de estar contaminado por el pecado.
Entonces, negar la piedad es alejarse de ese mal camino, es cambiar el rumbo de mi camino y girar hacia la piedad. Y antes que alguien me pregunte, ¿qué es la piedad? Bueno, es el estilo de vida que refleja las enseñanzas cristianas y valores morales que Dios desea ver en sus seguidores. En pocas palabras, la impiedad es vivir conforme al mundo y la piedad es vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esa gracia de Dios me enseña a mí a tener dominio propio, a ser sobrios. Eso es parte del fruto del Espíritu Santo. También me lleva a ser justo, y esto habla de mi relación con otras personas. Y también me lleva a ser piadoso, que entiendo, practico lo que yo creo, practico mi fe. Y estas son las áreas de nuestra vida que la gracia va transformando. La gracia nos instruye que nos apartemos de ese estilo de vida mundano, de esos placeres pecaminosos. Cuando yo ruego, líbrame del mal, Dios mío, la gracia entra en acción. La gracia te enseña, la gracia te instruye, la gracia te entrena. Por eso es tan importante crecer en la gracia. Como decía el apóstol Pedro, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ya entendiendo que yo solo no puedo librarme del mal y que solo Dios mismo lo puede hacer, entonces reconozco, y voy al segundo punto, la soberanía de Dios. Y hermano, escúchenme. Efesios capítulo 2, versículo 2 nos enseña que Satanás es nombrado el poderoso espíritu de los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Satanás tiene cierto poder en este mundo, pero no se asuste, tranquilo. Ya hasta el hermano Luis tosió y todo. No se asusten, porque este poder está limitado por la soberanía de Dios. ¿Lo entiende? Está limitado por la soberanía de Dios. Podemos ver un ejemplo en el libro de Job. Job 1:12. Satanás debe pedir permiso antes de causar sufrimiento a Job. Satanás se presenta delante de Dios. Y esto nos enseña cómo incluso las acciones del mal están bajo la supervisión de Dios y pueden ser utilizadas para probar o fortalecer la fe de los creyentes. No se nos puede olvidar, no podemos dudar que la autoridad de Dios está por encima de todas las cosas. Y así como Dios permite el mal, también es capaz de cortar el mal de raíz. Dios es el único. Su soberanía, su autoridad, es la única que puede destruir y limitar el mal por completo. Ahora, déjame hacer esas preguntas y responderles según como el apóstol Pablo en Romanos 8 lo dice. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien los justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Esto para a ustedes les gusta y a mí me gusta, ¿verdad? ¿Acaso la tribulación, la angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Hay una parte, hay en Romanos 8 que nosotros a veces le pasamos por encima. Y es que Pablo dice, pone una parte allí que dice, como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Hermano, nosotros estamos en este mundo y vamos a sufrir. El Señor Jesús dijo, en este mundo tendrán
Y hay muchas iglesias que dicen, usted no va a sufrir más, y a partir de ahora todo va a estar bien, y todo va a prosperar en tu vida. Pare de sufrir. Hay muchas evidencias de la vida que nos habla que nosotros, que los cristianos, vamos a sufrir en este mundo. Y aquí Pablo nos está diciendo, somos puestos a muerte todo el día como unas ovejas que van al matadero. Pero en todas estas cosas tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta parte es preciosa porque dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, así nos maten, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Hermano, no tienes nada que temer, porque tú estás seguro en Cristo y Cristo ya venció. En Colosenses 2:15 nos dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. En la cruz del Calvario, cuando Cristo murió, fueron exhibidos todos las potestades, todos los principados. Ahora nuestro Señor venció el mal, venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Por eso rogamos, Señor, líbranos del mal, porque sé que Cristo ya venció el mal y mi vida está escondida en Cristo. Pero si debes estar consciente, y ahora voy al tercer punto, que yo me encuentro en medio de una lucha espiritual. Y cuando hablamos de este tema, lidiamos con dos tipos de personas. Una que todo es el diablo. La computadora no prende, eso es el diablo que se le metió. La lavadora se trancó, eso es el diablo que se le metió. Tuve un problema en el trabajo, ese fue culpa del diablo. Caí en la tentación, eso fue culpa del diablo. Todo es culpa del diablo. Pero también encontramos con el otro extremo donde el diablo no existe. No hay diablo, no hay nada. Esos extremos son peligrosos, porque uno puede llegar a justificar su pecado culpando al diablo. Yo siempre le digo a la gente que el diablo me puso una mujer ahí, yo caí. Ya va, el diablo fue el que cayó, caíste, fuiste tú sin vergüenza. Tú eres el que tienes que decir no el diablo. Pero también el otro punto, donde para el mal prácticamente que no existe. Y vamos a ver el mensaje que nos deja el apóstol Pablo en Efesios 6. Anótelo por ahí para que lo lea después. Efesios 6, del 10 al 18. Efesios 6, 10, 18. Y quiero que aquí preste su mayor atención, por favor. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde nosotros vamos a buscar nuestra fortaleza? En el Señor. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. O sea que Dios nos dejó una armadura. Porque nuestra lucha, para los que dicen que no existe, no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra personas, sino es contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es real, estamos en una lucha. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Tomar qué? La armadura de Dios, ¿para qué? Para resistir el día malo. Yo le decía a mi hija Neymar,
Ney, cuando tú te paras en la mañana y encomiendas tu día a Dios, y no que Señor te entrego mi día, no, que tienes tu tiempo de intimidad con Dios, estoy pegado, eso ya puede venir de todo. Y tú te sientes firme porque sabes que Dios está allí contigo. Pero cuando tú no oras y el día es malo, ay Dios mío, ay. Porque nosotros tenemos que estar firmes con esa armadura que el Señor nos ha dado para esos días malos. Entonces dice, estén firmes, ceñidos su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y el calzado, los pies para la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Escúcheme. Voy de abajo hacia arriba. El casco de la salvación. ¿Qué protege el casco? Los pensamientos. ¿En qué deben estar mis pensamientos? En la salvación. Casco de la salvación. Yo tengo que enfocarme en mi salvación. Mi salvación me lleva a pensar en la gracia, en la misericordia, en el sacrificio de Cristo, lo que hablábamos en el discipulado de por qué debo escuchar el evangelio todos los días. ¿Recuerda? Ve cómo todo se conecta. Después viene la coraza de la justicia. Es como el protector aquí. ¿Qué es la justicia? Yo tengo que confiar en la justicia de Dios. Yo debo andar en una vida justa, correcta. Después dice el cinturón de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad de nuestro Dios. Yo tengo que estar cimentado en la verdad de lo que me dice la palabra de mi Dios. No el Dios que me creé, no el Dios que me dijeron, que me contaron. Es el Dios que se me reveló a través de las Escrituras. Después dice que pongamos el calzado del Evangelio para nosotros anunciar. O sea que yo tengo que estar anunciando el Evangelio. También dice que tengamos el escudo de la fe. Cuando vienen los días malos, yo me cubro con la fe. ¿En quién confío? ¿Yo confío en Dios o confío en mis fuerzas? Confío en Dios, pero dudo porque veo circunstancias. No, yo estoy firme y me cubro. Imagínense que le están lanzando flechas encendidas y usted pone su escudo y esas flechas pegan en ese escudo, no lo van a traspasar a usted. Ahora, ¿cómo yo me defiendo? Con la espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo tengo que exponerme esa armadura. Y escúcheme. Esta lucha no se trata de reprender al diablo, sino de resistir al diablo. Lo acabamos de leer ahorita, que el apóstol Pablo decía, para que resistan, ¿verdad? Entonces veamos el ejemplo de Cristo en el desierto. Cristo no se puso a pelear con el diablo cuando el diablo vino a tentarlo. Cristo no se puso a reprender al diablo en el desierto. Él solo mostró que estaba sometido a la palabra y a la voluntad de Dios. Él recitaba la palabra de Dios, ¿para qué? Para el diablo. Él recitaba la palabra de Dios para él mismo. Convierte esas piedras en pan. Y Jesús se decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hacía el diablo? Es como un espadazo. Él no se puso, te reprendo, diablo inmundo. No se puso a no se puso a decir nada de esas cosas. Santiago 4:7 nos dice, por tanto, sométanse a Dios. ¿A quién nos tenemos que someter? A Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. ¿Cómo yo hago que el diablo huya? Cuando yo resisto, porque mi vida está sometida a Dios.
¿De qué me vale a mí reprender al diablo si mi vida no está sometida a Dios? Hay mucha gente que, sí, reprende al diablo, pero su vida no tiene nada que ver con Dios. Primera de Pedro 5, 8, 9 nos dice, sean de un espíritu sobrio. Recuerda, un espíritu que esté con dominio propio, esté en alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo con sus hermanos en todo el mundo. Cuando ores, mi hermano, pídale a Dios, Dios, líbrame del mal. Sométeme a tu voluntad. Y en los días malos yo me pueda aferrar a ti. Yo pueda cimentarme en tu verdad, en tu justicia. Que yo pueda anunciar, Señor, tu palabra. Y que yo pueda pensar, meditar constantemente en la salvación que has otorgado a mi vida. Que yo pueda manejar con precisión tu palabra. Y hermano, ore en todo tiempo. Cuando ores, líbrame, Señor, del mal. No lo digas como una simple frase. Ve todo lo que encierra esta frase. Señor, reconozco que soy débil y puedo caer en el mal, Señor. Por lo tanto, necesito de tu ayuda. Porque yo sé, Señor, que tú eres soberano y que tu autoridad está por encima de todas las cosas. Hasta Satanás está sometido a ti, Señor. Por eso te ruego que en esta lucha espiritual tú me ayudes, Señor, porque estas dos naturalezas peleando en mí. Yo quiero hacer y obedecer lo que dice el Espíritu y no lo que me ordena la carne. Líbrame, Señor, líbrame.